Hola, saludos, ¿cómo están? Gracias por compartir o estar acá. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cultura, comunicación, entendimiento humano y el entorno social. Sobre todo desde el punto de vista de cómo influye en la felicidad, influye en el éxito, influye en la tranquilidad que la gente busca, que todos los seres humanos buscamos, que todos los seres humanos queremos. Estas tres cosas parece que tuviese como lejos la cultura. Bueno, la autoestima siempre está cerca porque la autoestima está involucrada con la parte de emociones, pero la parte social tiene que ver mucho con ese sentimiento de estar bien, de estar feliz, de estar emocionado, de ese concepto que la gente llama felicidad. Pero tal vez nos la han separado un poco porque nos han dicho, bueno, que cultura tiene que ver más hacia manifestaciones, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. No es lo mismo expresiones humanas, no es lo mismo manifestaciones culturales. Y también lo han separado un poco como que la cultura nada más lo hacen los cultores, es decir, quien vive ahí, quien baila, quien está en la danza, quien está en los conciertos culturales, quien a lo mejor hace actividades masivas sobre el tema cultural. Y no, la cultura la hacemos todos. ¿Por qué la cultura la hacemos todos? Porque somos parte de la sociedad. Y la cultura lo que es, por un lado, es el grado social, es la conciencia, es la perspectiva que yo tengo sobre mi entorno, sobre mi descendencia, y por el otro lado, sobre la forma, la perspectiva que yo tengo al expresar frente a la sociedad. Te explico. La cultura siempre dice que robar es malo, pero cuando el malandro dice, ay, no, voy a robar, eso no pasa nada, voy a quitarle al que más tiene, una cosa así. Entonces ya es la ética de esa persona la que está en juego, y esta es la conciencia, ¿no? Entonces, y este no es a lo mejor el mejor ejemplo, pero es que es lo más cruel que hay, lo más real. El que hace mal sabe perfectamente que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque esa persona obviamente tiene cultura, pero llegó un momento donde partió todos esos principios y decidió hacer lo que su ética dice, ¿no? Desde su perspectiva, desde su percepción. Ah, no, yo voy a hacerlo por esto y aquello. El que hiere, la persona que constantemente está siendo herida o se acostumbra a herir a los demás, está consciente de que está hiriendo, pero si decide y lo pone como su, vamos a decir, su modo de expresión cotidiana, su modo de comunicar cotidiano, sin importar qué diga y qué suceda con el entorno, entonces ahí es donde va a estar la diferencia. ¿Qué es cultura? Bueno, la cultura es todo lo que nos hace parte de nuestra educación o de nuestra formación o de nuestra idiosincrasia. ¿Qué se incluye entre la cultura? La formación que los padres nos dan. ¿Y de dónde viene esa formación? De 200, 300 años atrás, de nuestros descendientes o ancestros, mejor dicho, de nuestros ancestros. O sea que tú, que estás viendo este video, te expresas, o yo me expreso, de acuerdo. Hace 100, 200 años atrás lo hacía mi familia, que se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y nuestros hijos se van a expresar de acuerdo a como yo me expreso. Si yo me expreso con cariño, si yo me expreso con amor, nuestros hijos van a seguir expresándose en el futuro cariño y amor. Pero si yo agarro un palo y le empiezo a caer a palo, porque a mí me enseñaron en el pasado, hace 50, 60 años atrás, que los palos, que la violencia y la agresividad era lo mejor para educar, que lo estricto, que la arrogancia, que la prepotencia, que el poder, que era la mejor forma de educar. Entonces, y los demás generaciones siguen haciéndolo así, entonces lo que va a hacer es un patrón, un ciclo de violencia y agresividad hasta quién sabe cuánto atrás, adelante.
Entonces, la cultura está inmersa en todo eso. Por ejemplo, no es lo mismo como educaban la gente en los Andes, en una montaña, donde hay mucho frío, a como educa un padre en los llanos, donde el trabajo es fuerte, donde hay calor, o sea, el calor genera más estrés y el estrés más fácil, tú sabes, responder inmediatamente a nuestros hijos. Y tampoco es lo mismo como educa una persona que está en la costa de Venezuela o en la costa de cualquier país, que está muy, muy, muy cerca de temperaturas extremas, calientes. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, el clima tiene que ver mucho. Y hace como 10 años, o sea, no es ahorita, hace como 10 años hubo un estudio, lo único que yo lo perdí, pero ese estudio decía, estudio científico, ¿no? Decía que la violencia estaba asociada al clima, o sea, la zona fría era menos probabilidad, había menos probabilidad de que se generaran violencia o actos de agresividad a una zona donde hay mucho calor. Y es obvio, usted si tiene mucho calor no tiene paciencia, no tiene tolerancia. Entonces, todo esto tiene que ver de una u otra forma en nuestras maneras de expresar y de comunicar. ¿Qué incluye también la cultura? Nuestras vivencias. Es decir, si yo fracasé 10 veces atrás y voy a montar un negocio ahora, es muy probable que yo tenga miedo por las 10 veces que fracasé. ¿Por qué? Porque mis vivencias, de una u otra forma, van a estar siempre conmigo. Pero si yo soy astuto, ¿verdad? Y veo que esas 10 eh, esas 10 momentos donde yo fracasé, son 10 formas de yo aprender, son 10 formas de no hacer más cosas que ya las hice, y corrijo esas 10 cosas en el presente, es muy probable que usted tenga un éxito. Es muy probable que una persona que haya fracasado 5 o 6 veces tenga éxito en el futuro, porque está formándose. Entonces, y más en una sociedad donde nosotros vivimos, que se radica y se empeña en resaltar lo malo, las malas experiencias, las malas vivencias, las cosas donde yo he fracasado, las cosas donde yo soy débil. Por eso estamos hablando de autoestima aquí. Hablamos de autoestima por eso mismo. Y tal vez es que la sociedad no es que me quiera hacer daño cada vez que puede, porque te aseguro que el 80% de la gente que nos hace daño con sus palabras y con sus acciones no están conscientes que están haciendo daño, sino que en su entorno familiar, en su descendencia, o sea, en todos esos años que ellos han vivido y que vivieron sus antepasados, esas personas no hubo palabras dulces. En algún lado, en algún tramo de ese tiempo no hubo palabras dulces, no hubo abrazos, no hubo consejos de motivación, no hubo acompañamiento, no hubo compañía ni en escuela, no hubo compañía en proyectos, en hacer cosas. Entonces, el que hoy nos dijo de una u otra manera que no, que vas a fracasar, que mira, acuérdate que fracasaste 5 veces, que no, que tú mira todas las veces que usted ha intentado y no has logrado, y que muchas veces es nuestra propia familia, ¿no? Nuestro propio núcleo familiar. Entonces no estamos diciendo que el problema está ahí en la familia, pero tenemos que ver de una u otra forma que no todo lo que las personas nos dicen hoy lo hacen de forma consciente. Es por esa vivencia que ellos han tenido, por esa línea de tiempo familiar que han tenido. Por eso estamos hablando mucho de autoestima. Hay muchas heridas que se crean en la familia, en las parejas, padre a hijos, hijos a padres, porque se acostumbró a eso, a donde estuvo la falla, pero no se acostumbró a felicitar a la persona donde estuvo el logro, un pequeño logro, otro pequeño logro. Si nos basamos en esos pequeños logros, yo creo que la comunicación en la familia va a mejorar por montón. ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestra boca, cuando expresamos, dibujamos, decimos cualquier cosa, está está hablando es mi autoestima y va dirigida a otra autoestima. O sea,
Cuando yo hablo y digo algo, así sea bien o sea mal, yo me estoy dirigiendo a otras autoestimas, a las estimas de nuestros hijos, a las estimas de nuestra pareja, a las estimas de nuestros padres, a las estimas de nuestros compañeros, a las estimas de, no sé, de los vecinos. Si yo voy con palabras que produzcan heridas en esas estimas, crean que voy a recibir un enorme rechazo. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque obviamente los seres humanos cuando ven que están siendo heridos, cuando ven que están haciendo atentados emocionalmente o comunicacionalmente, automáticamente se cierran. Y al cerrarse no me da a mí ya más chance de que seguir hiriendo a los demás. Y es ahí donde empiezan la gente, el entorno, a aislarme, a retirarme. Si yo soy una persona tóxica, una persona que no soy consciente de que cuando yo hablo estoy mandando mi estima a afectar a otra, positiva o negativa a otra, o negativamente, y va a ser que nos aísle socialmente. Entonces, por eso es muy importante la temática del día de hoy, sobre todo aquí en la universidad, porque la cultura está muy, muy, muy presente en mis éxitos, en mi aceptación social, en cómo yo me siento con mi comunidad, en cómo yo me siento con mi familia, en cómo yo me siento conmigo mismo. Si yo soy una persona que tengo mi autoestima equilibrada, es decir, ni tan prepotente, ni tan victimario, y sé lo que ya dije, todo ese cuento que ya dije hace los 10 minutos anteriores, que no todo el mundo está preparado para hacerme daño, sino que vino así, viene echado a perder de este origen, una cosa así. Bueno, no, tampoco es literal, pero que sí viene con ciertas fallas en la comunicación y en las expresiones desde hace tiempo. Entonces, esas palabras que la gente que me va a seguir diciendo, o que me han dicho, o que de repente me van a decir, no me va a afectar. De verdad no me va a afectar. Si me dicen, no, mira que tú estás pasadito de peso, o tú estás pasadito de peso, y es así, pero bailo fino, con todo mi peso y todo, bailo espectacular, tú no bailas así. Bueno, no, tampoco es que te va a ir, tú no bailas así, pero entonces cuando uno empieza a valorarse, cuando uno empieza a comprenderse uno mismo, nada de lo que la gente esté en el entorno me afecta. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo dice, ni siquiera para hacerme daño, simplemente en forma inconsciente. Saber esto también me ayuda a yo tampoco seguir hiriendo a los demás. Si yo sé que hay palabras y expresiones mías que afectan a mi entorno, debo dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo de que si yo me meto o no me meto, de que si yo ataco o no ataco emocionalmente, verbalmente, comunicacionalmente, a mi entorno, de ahí va a depender mi aceptación social. Y no hay nada mejor que un ser humano, o no hay más que un ser humano le guste sentirse aceptado socialmente. Mira, hasta la lluvia se me está colando. Sentirse socialmente aceptado. Una persona que ve que la sociedad lo aleja un poquito, es una persona que tiende a deprimirse bastante, tiende a ser agresiva, tiende a no ser comprensiva, tiende a no mostrarse mucho y por lo tanto a no emprender. No sé, no emprende casi ese tipo de personas para no sentirse expuesta, para no sentirse que de repente va a fracasar y va a ser leña para la sociedad. ¿Cómo prevengo todo esto? Evitando yo hacerle daño a mi entorno social, con mis palabras, con mis acciones, con mi forma de ser. La aceptación, bueno, y no es que tú vayas a vivir toda tu vida esperando que los demás te acepten y digan, sí, eso está bonito, son dos cosas distintas. Que me, sí, está bonito, camina así, no. De aceptar, el tipo de aceptación que estamos hablando es que el entorno quiera estar contigo, quiera trabajar contigo, quiera adornar un pesebre contigo, quiera adornar el aula contigo, quiera caminar un rato por la plaza contigo. ¿Me entiendes? Ese es el tipo de aceptación que los seres humanos, que todos los seres humanos quieren. Que no lo debo confundir
con la parte emocional. ¿Será que yo quiero alfabetizar? No, eso es una tarea propia, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Una que la sociedad quiere estar conmigo y la otra es permitir que la sociedad gobierne mi ser. A ver, otro tema, ya hablamos, la comunicación. ¿Qué es comunicación? Para mí es la principal herramienta, o no digamos herramienta, es la principal condición para la sobrevivencia humana. Es decir, un ser humano que no se expresa es un ser humano que nadie lo va a entender, es un ser humano que nadie va a comprender, es un ser humano que va a ser chocante, arrogante. ¿Por qué? Porque ese chocante y arrogante quiere que la sociedad lo acepte, pero no dice de qué forma te puede aceptar. Por ejemplo, está bien, che, te sientes bien, che. O sea, entonces después dicen, no, es que nadie me entiende, nadie me comprende. Hay un montón de gente que hace eso. Pero ¿cómo yo te puedo comprender si cuando yo te pregunto en qué te puedo ayudar, cuando yo te pregunto, ¿te pasa algo? Para ver si yo puedo hacer algo por él y me atiende y me afiera en la mano. Entonces, eso hace que la sociedad termine aislando. ¿Por qué? Porque yo con la comunicación puedo lograr que todo el mundo me ame y me quiera, pero también puedo lograr que me dejen solo, que me dejen que aislarme. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a que tú seas una espina, pero a la vez te voy a tener compasión. ¿Qué incluye la comunicación? Más allá de las expresiones, es como soy yo con mi entorno, como soy yo con mis hijos. Le doy abrazos, comparto con ellos, juego con ellos, le tengo paciencia, me relajo antes de enseñarle, orientarle, darle, ayudarlo en las tareas. Evito decirle malas palabras, evito lastimarlo emocionalmente. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comunico yo con mis hijos? ¿Cómo me comunico yo con mis padres? El tema de las convivencias de los padres es dura, es difícil, porque acuérdense que los padres vienen con una formación pasada, 50, 60 años atrás. Y como dije al principio, 50, 60 años atrás la comunicación no era igual. No habían estudios, no habían estudios psicológicos, estudios científicos, sociólogos, no había, vamos a decir, investigaciones que revelaran que los patrones de conducta de violencia, palos, riesgo, seriedad, imposición, no es la mejor forma de formar, de educar, perdón, de educar a un chico, de guiar a un chico, de apoyar a un chico, a una chica. Más bien todo lo contrario, el comprender, el relajarnos, dejar los problemas, las peleas que tenemos con nuestro jefe. Yo sé que eso es incómodo, duele, o sea, le atacan el ego a uno, pero la violencia que tú tengas, que tú hayas vivido en la calle, bien sea con el conductor del autobús, con el que cobra, con el señor que se atravesó en la calle y tuviste que bajarse de la acera, o con el jefe, con ese entorno, y vas a llegar molestísimo a casa y vas a pagar tu frustración, tu molestia, tu comunicación va a ser unas espadas, unas lanzas, con lo más pequeño de la casa, o con tu pareja, o con tus papás. Entonces, tenemos que tolerar mucho a nuestro entorno, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque estas son personas que fueron formadas hace 50, 60 años atrás. Y si tú, que es el presente, no tienes la capacidad de comprenderlos, entonces nunca vamos a solucionar el tema de la agresividad y la violencia social. Bueno, querido estudio, espero que se hayan divertido un rato. Bueno, eso no se van a divertir, pero que hayan entendido un poco el por qué nos expresamos y nos comunicamos tal como somos. ¿Qué tiene que ver la autoestima en la comunicación? ¿Qué tiene que ver, gracias corazón, qué tiene que ver el entorno social, la comunidad, la cultura, con nuestra forma de expresar, de crecer y
de sentirnos socialmente aceptados. Saludos. Se puede suscribir y darle la manita también.